Bueno, vamos a entrar al tema del API Fetch. Fetch significa recuperar. ¿Qué nos va a permitir esta API? Vamos a ver que hay una función llamada Fetch que nos va a permitir actualizar la página con datos de un servidor sin tener que recargar completamente de nuevo la página. El API Fetch de JavaScript proporciona una forma fácil de realizar solicitudes asíncronas desde el navegador a un servidor de Internet. Y vamos a ver que reemplaza el objeto ampliamente utilizado XML HTTP Request, creado por Microsoft para Internet Explorer 5 en 1999 y luego ampliamente soportado por todos los navegadores. Con el API Fetch podemos enviar solicitudes HTTP y recuperar datos generalmente en formato JSON. Luego veremos que podemos recuperar otros formatos como texto, XML, HTML, imágenes, etc. También se puede personalizar las cabeceras de las solicitudes para enviar información adicional al servidor. Pasemos a ver la sintaxis básica para recuperar un archivo JSON. Vamos a crear nuestro programa 299. Vamos a hacer la prueba del API Fetch, esta función. Pasemos directamente al script de JavaScript y vamos a ver. Vamos a llamar a la función Fetch. Voy a copiar. La función Fetch, vamos a ver que devuelve un objeto de la clase Promise. A la función Fetch hay que pasarle la URL del dominio que va a devolver en este caso el archivo JSON. Yo he creado un archivo llamado recuperararticuloslento.php. No importa cómo está hecho en PHP porque nos estamos concentrando en el frontend, o sea, de JavaScript, cómo recuperar los datos. Creo una carpeta curso JS y en mi dominio scratchya.com.ar donde van a recuperar los datos. Vamos a ver que este objeto promise, que lo guardo en la constante promesa 1, tiene un método esencial llamado then, que le pasamos una función que procesará los datos asíncronos que retorna la promesa. Entonces vamos a llamar al método fetch de la promesa 1, dijimos al método then, y le vamos a pasar una función que va a tener un parámetro respuesta. Vamos a imprimir inicialmente un mensaje que diga luego de 3 segundos. Probemos hasta ahora. Fíjense que luego de 3 segundos debería aparecer en la consola ese mensaje, ya que la respuesta es lenta. Yo he hecho una aplicación en PHP que demore 3 segundos y recién llega la respuesta. Acá este parámetro respuesta tiene un método llamado JSON, que si lo mostramos, fíjense, si muestro ahí, vamos a ver de que el método JSON del objeto acá que llega como parámetro es una promesa. Entonces lo que vamos a hacer, esa promesa la vamos a devolver. Si la devolvemos, la guardamos en una constante llamada promesa 2. Entonces ahora a partir de la promesa 2, que también es de la clase promise, llamo también al método then, y a este va a tener un parámetro que le voy a llamar artículos. Y si vemos ahora artículos, vamos a controlar que artículos es un arreglo de objetos de JavaScript con todos los datos recuperados del servidor. Esta es la sintaxis básica. Hay que obtener dos promesas, la que me devuelve fetch y la que me devuelve el método JSON. Y a partir de ese sí podemos procesar los datos ya, en este caso, como arreglo de JavaScript. Lo más común que esta sintaxis, que es bastante larga, en un principio lo podemos hacer mucho más concisa. Con estas 3 líneas podemos obtener el mismo resultado, sin estar guardando en 2 constantes temporales. Esto lo podemos hacer mucho más conciso, como digo. Lo vamos a dejar, nada más y ahí tengo la sintaxis. Llamo directamente al método then, que me devuelve como dijimos fetch, me devuelve una promesa, llamo a su método then. Pero como acá el método JSON devuelve una promesa, llamo al método then. Y ahí, si lo probamos, debería dar exactamente el mismo resultado que todas estas otras líneas. Esta es la sintaxis que vamos a utilizar normalmente para la función fetch. Por supuesto que acá podríamos llamar, en vez de mostrar por la consola, vamos a modificarlo para que lo muestre en un sorted list.
Vamos a poner un ID y llamemos lista artículos y la mostremos en ese un sorted list a los datos. Fíjense, acá están los datos, tenemos que mostrarlos. Ahora vamos a justamente hacer otra función, mostrar artículos, y hagamos nuestra función mostrar artículos. Tenemos un arreglo y acá el arreglo lo vamos a hacer con artículos. Llamo el método map para obtener un arreglo por cada artículo. Vamos a disponer un list y vamos a ir mostrando con interpolación de string artículo. Le vamos a llamar no artículos porque va a ir recibiendo de a uno, es más lógico que llame artículo.código. Este nombre código, fíjense que es como lo devuelve el archivo JSON. Esto idéntico lo vamos a hacer para mostrar la descripción. Podemos artículo.descripción. Falta la llave y artículo.precio. Bueno, ahora ya tengo el arreglo, simplemente me está faltando mostrarlo. Obtengo la referencia con el query selector por ID que se llama lista artículos, y si no me he equivocado en nada en la sintaxis, le asigno el arreglo, lo uno con el join, con cadena vacía, el tema pasa. Bueno, debería, si no hay ningún error sintáctico, que nos muestra nuestra lista en HTML y hemos recuperado estos datos del servidor. Tenemos en cuenta que todos los datos se han recuperado gracias a lo que vamos a empezar a ver ahora con la función fetch y con este concepto de promesas. Bueno, cualquier duda en los comentarios, gracias.